Estamos en el aire nuevamente y vamos a escuchar a Javi. ¿Cómo estás, Daniel, Dayana? Bueno, bien. En un ratito seguro van a estar Silvia, Horacio. Vos sabés que yo la idea que mencioné un poquito en lo que estuvimos difundiendo, ¿no? Sobre la columna para hoy, era usando un nombre ahí, jugando también con la historia, un poco de la lucha, ¿no? Todos y todas en general sabrán, ¿no? La historia en relación a la publicación en su momento de la filosofía de la miseria y después la devolución que hiciese Marx sobre ese texto de Proudhon, que era la miseria de la filosofía, ¿no? Yo charlando un poco de eso, algún día por ahí lo podemos charlar, ¿no? Pero bueno, yo había dicho para mencionar hoy usar el título de la miseria de la política y la política de la miseria, porque si hay algo que venimos viendo en estas últimas semanas y tristemente esto no remonta, no viene cambiando, es todo esto que en parte ya venimos desgranando, ¿no? Y explicando, tratando de entender, digamos, de fondo cómo al desastre generalizado en términos de lo que es la gestión del gobierno para por lo menos con lo social, ni hablar, bueno, vos ya estuviste mencionando datos concretos de lo económico, básicamente no hay un plan, y el único plan básicamente es tratar de ir escapando para adelante y revolear cosas en el camino. Hasta ahora no hemos visto una sola medida, una sola política pública, una sola reglamentación, un solo accionar que haya generado algún tipo de beneficio, o cuanto menos un alivio para el plano de lo social, ¿no? Mientras que por otro lado lo que venimos viendo precisamente es un desguace de todo entramado de protección y de contención precisamente hacia lo social, en favor obviamente de los grandes sectores que acumulan el capital, sectores empresariales, ¿no? Grandes corporaciones, grandes terratenientes, y particularmente todo lo relacionado con el capitalismo financiero. Vos mismo estuviste mencionando la timba que se está haciendo desde hace rato, y sin embargo cada vez, como mencionábamos, ¿no? Hace un ratito cuando vos estabas charlando, cada vez nos estamos hundiendo más, ya es insoportable los estándares de vida en términos de las disparadas inflacionarias, la cada vez mayor depreciación de lo que son los salarios y el aumento generalizado de la pobreza y la miseria. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto frente a la incapacidad, en el mejor de los casos, o directamente en el peor de los casos, el accionar consciente para intentar bloquear y tapar todo esto? Bueno, algo tan simple como operaciones mediáticas, ¿no? Montar grandes escándalos morales, ¿no? Y más o menos construir, exponer y plantear a la política como esto, ¿no? Como una suerte de programa de chimentos donde van pasando, hablando mal, ¿no? Puteríos, desengaños, mentiras, descubrir que alguien estuvo en una cosa y después aparece por otro lado. Bueno, sabemos cómo son los programas de chimento, ¿no? Que básicamente lo que hacen es jugar con esta lógica que es muy propia de la burguesía, ¿no? Jugar con la moralidad, jugar con ¿cómo decirlo? Jugar con la mentira de querer construir una imagen que sirve solamente para tapar las cuestiones más oscuras de lo que está sucediendo. Este fin de semana, lamentablemente ya lo hemos escuchado durante toda la semana pasada, pero durante el fin de semana terminó de explotar toda esta miserabilidad en torno a lo que tiene que ver con las denuncias de la violencia de género, aparentemente llevada adelante por el expresidente Alberto Fernández contra su expareja Fabiola Yáñez. Sabemos que por supuesto, antes que nada, no dejar de lado el hecho de que la violencia continúa existiendo, que la violencia de género sigue siendo un tema grave, gravísimo para nuestra sociedad, y más aún con un gobierno que femicidio cada 29 horas, escuché ayer. Mira, justo hay unos datos, porque este fin de también se estuvo publicando un informe del INDEC que hizo un relevamiento de los últimos 6 años,
cada 30 horas estamos teniendo un homicidio, un femicidio, perdón, vamos a clarificarlo, ¿sí? Y por día se están recibiendo 263 denuncias. Esto quiere decir lo que se denuncia. Imagínate cuántos casos, episodios no estarán siendo denunciados. Esto va desde situaciones de abuso de distinto tipo hasta violencia abierta directamente, ¿no? Y bueno, y tentativas de femicidio y demás. Ahora, el uso que se viene haciendo de esto, por supuesto que acá lo que por supuesto se pone en juego toda esta cuestión en relación a la contradicción entre alguien que se embanderó, ¿no?, en torno a levantar las políticas de género y demás, y que precisamente el movimiento de mujeres y de, bueno, las distintas disidencias abrazó, ¿no?, y hubo ahí, digamos, un apoyo manifiesto específico que se convirtió en un capital político de la anterior presidencia, que bueno, claramente ha quedado hecho añicos cualquier forma de prestigio sobre esto, más allá que después cómo vaya a ir resolviéndose esto en términos judiciales y otras cuestiones, bueno, lamentablemente ya nos vamos a ir enterando, despreciable por supuesto la situación de abuso, más allá de los pormenores que después se están haciendo salir, tengamos presente cómo explotó todo esto, ¿no? Aparentemente como parte de esta investigación que se viene llevando hace un tiempo, hace unos meses ya, en torno a un negocio de retornos en función de compañías de seguro que había hecho Alberto Fernández durante su gestión, una cosa que había estado bastante encubierta y bueno, terminó de explotar ahora en los últimos meses. Parece ser que en una revisión de llamadas y demás, de repente empezaron a aparecer mensajes y demás, y saltó esta situación con Fabiola. No nos vamos a meter en esto, no porque no parezca interesante, sino que no es el eje de esta situación, sino que precisamente la cuestión es, más allá de cómo esto se vaya a resolver, y vuelvo a decir lo repudiable de toda esta situación, la cuestión es el uso político que se viene haciendo sobre esto, ¿no? Cómo esto sirve para enmascarar, para encubrir y para que no se vea, precisamente, bueno, vos estabas mencionando datos y situaciones, y qué bien que viene todo esto para encubrir en una semana en la que además tuvieron lugar un montón de otras cuestiones, pero que no ocupan ni siquiera un segundo o un tercer plano en las portadas de los principales diarios, particularmente, ¿no?, obviamente de la burguesía. Creo que no hay ninguno que no se pueda mencionar en esa clave, obviamente. Prensa obrera, lamentablemente, es una cosa más quizás de otras décadas, de otra época, pero digamos, si hay algo que se ha llenado hojas, y además también programas de televisión, o sea, esto sirve para usar tanto a nivel de lo político como también a nivel de lo que es Chimento y toda esta cuestión, ¿no?, y donde se imbeciliza, ahí está, vamos a decirlo bien, a gran parte de la población, llenando esto, ¿no?, con tiempo y gente declarando y diciendo estupideces, mientras lamentablemente están pasando situaciones gravísimas. Vos mencionaste ahí ya bastantes elementos, solo para mencionar la pobreza. Estos días se estuvo presentando, ¿no?, un informe del INDEC. La pobreza está llegando ya al 60% de la población, que significa 25.500.000 personas hoy son pobres en la Argentina, de las cuales 9 millones son indigentes, significa el 20%, ¿sí? Esto es una locura. El aumento de la pobreza significó un aumento de 4,7 millones en los últimos 3 meses. Esto es demencial. Pensémoslo así, ¿no? Es demencial. La canasta básica anda por los 850, 890 mil pesos para un grupo familiar. Eso quiere decir que si se está ganando por menos de eso, bueno, ya somos pobres. Algunos estamos más o menos dando vueltas por ahí con esos números. Esto debería ser el escándalo, ¿sí? Porque, digamos, y volvemos sobre lo mismo además, ¿no? Porque lamentablemente tanto el
el peronismo en todas sus variantes, ¿no? Frente de Todos, Unión por la Patria, como La Libertad Avanza, como el PRO y todos los otros sectores de la política, se nutren de este tipo de, no quería decir la palabra quilombo, pero lo voy a decir, quilombo, de este tipo de escándalos con los que cubren y tapan las cosas que se están haciendo por abajo. Hoy mismo, precisamente, algo que debería ser bastante relevante, no están, vos lo mencionaste igual, no están empezando las clases en las universidades de todo el país. Hoy deberían haber empezado. Hay un paro de 72 horas que después se va a seguir con la organización que se está haciendo para de acá un par de semanas de una posible segunda marcha universitaria. Esto yo no lo vi en ningún lado, no está saliendo a ningún lado. La no mitad está de relevante. los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza. Hay docentes que están cobrando 300.000 pesos. Hay becarios y becarias, ¿no? O sea, es demencial. La Universidad Argentina fue de excelencia no solo en América Latina, sino en el mundo. Todavía la universidad... Sí. No, digo, y esto no es escándalo. No, nada, es como... Y bueno, sí. Mira, acabo de decir yo que la canasta básica es de más o menos 800.000, 850.000, 890.000. El 60% de los docentes se está cobrando menos de eso. El 60% de docentes. Claro. Es una barbaridad. Sí, sí. Que obviamente, como se salda este tipo de situaciones, que obviamente tienen que salir a buscar un segundo ingreso, meter horitas de cualquier cosa, meterse a manejar una bici para laburar de delivery, lo que sea. Digamos, esta es la respuesta por omisión del gobierno. Bueno, a precarizarse, a tener segundas, terceras fuentes de ingresos y básicamente a vivir para ser explotados y explotadas. Digamos, no es que uno cobra poco, directamente, aunque, digamos, todo, digamos, básicamente ya no te sirve el trabajo formal. Ahora hay que idealizarse de que hay que tener cuanto menos un segundo ingreso y quizá un tercer ingreso. En eso estamos todos. Hoy mismo también empezó a aplicar los aumentos en el transporte. Esto se mencionó así muy como una nota al pasar, como quien habla del clima en los noticieros, y no hubo mayor repercusión. Hubo un aumento casi el doble en algunos casos de tarifas, y se han eliminado el tema de, ¿te acordás que había esta función que era que cuando vos metías 2 o 3 viajes, en el segundo y el tercer viaje se te iba reduciendo? Exactamente, bueno, eso básicamente se levantó, se eliminó y lo están dejando, bueno, a ver quién se quiere hacer cargo, si en el caso por lo menos de la zona AMBA, si se quiere hacer cargo la ciudad o la provincia, pero digamos, básicamente el Estado lo que está haciendo es, se está lavando las manos diciendo, bueno, esto no... Sí, pero hay una cosa, curro de Milei, porque el que recauda los impuestos para el transporte es el gobierno nacional, no las provincias ni la ciudad. O sea, le está afanando, son de dos banderas distintas, pero a la ciudad y a la provincia le está afanando la recaudación de los impuestos para el transporte. Este jueves que pasó, otro tema que tampoco está en ningún lado, sentó precedente la aplicación por primera vez de las cosas que salieron en la famosa ley base, que ahora se llama ley 27.748. ¿Qué pasó? Un trabajador en negro, misionero, que le hizo una denuncia a su empleador precisamente por estar en negro y suspenderle el trabajo, de un día para el otro notificó, bueno, a partir del lunes ya no vengas más, inició un juicio, casualmente se saldó, digamos, se cerró ahora, hubo dictamen, y ese dictamen, si bien reconoce que la relación era en negro, que tenía una antigüedad de varios años, que no le había hecho aportes y qué sé yo, sin embargo, en el reconocimiento que le hace a todo esto, aplicando la nueva ley bases, lo que le dice es, bueno, no le cabe al empleador ninguna de las sanciones que se establecían antes en la ley de contrato de trabajo. Por lo cual, fue muy lindo, muy simpático, a lo sumo ahí le liquidará a placer el empleador lo que le quiera liquidar, y hasta acá llegó. Se sentó precedente en el hecho de que ahora te pueden echar sin causa, sin que, digamos, básicamente... vos podás querer apelar a algo, ni hablar obviamente como en este caso que era trabajo en negro. Y otro elemento es que también quedó asentado el hecho
porque ya al entrar en vigor esto, a regir, bueno, ya está, ahora aplica. Uno de los posibles causales de despido, o como dicen ellos, de cesación de la relación laboral, es precisamente participar de medidas de reclamo. Es decir, si vos participás de una huelga, es suficiente causa para ser despedido, o como dicen ellos, cesar en la función en el momento. Sí. En esto, Milei dijo la verdad, aunque la gente ignoraba, porque dijo la verdad y mintió. Pues Argentina potencia en 1900, 1880, mentira, la Argentina de esos años era así, no había derechos laborales, no había salario mínimo, no había horario de trabajo, ninguna protección del trabajador, no había nada. A esa es la Argentina que nos está llevando Milei. Reivindican a Julio Asesino Roca, dicen uno, Julio Extranjero Roca dicen otro, y Julio Chorro Roca, unos terceros. A esa es la Argentina que nos está llevando Milei. Eso, como acaban de describir. Y sí, y hoy de paso también entró en vigencia, se sancionó, mejor dicho, se publicó, el decreto 718-24. ¿Qué es el decreto 718-24? Se establece que las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas esas están ahí en el Comahue, ¿no? Están entre Neuquén y Río Negro, sí, que son gran parte de las generadoras de energía eléctrica del país, que básicamente, si bien son potestad del Estado, pero estaban entregadas, digamos, para que la explotación la lleven adelante empresas privadas, pero cesó precisamente, digamos, el contrato de quienes estaban explotando las empresas. Bueno, los activos que corresponden al Estado, por este decreto, a partir de hoy se los puso básicamente en venta. Esto quiere decir que el Estado se desprende de estas centrales eléctricas. En el plazo de 180 días se tiene que estar publicando y estableciendo nuevos compradores. De manera que estas cuestiones que son estratégicas para el país, y vos precisamente estabas hablando hace un rato, ¿no?, de cuál deberían ser políticas para pensar, ¿no?, precisamente caminos productivos y de la energía la incluida en el sectores fundamentales. Exacto, es uno de los centrales, más en este momento del mundo, además, donde principalmente una de las cuestiones que hay es precisamente las grandes crisis energéticas por el agotamiento, la contaminación, ¿no? Bueno, el lugar que viene ocupando, no es casual la guerra de Ucrania, no es casual otros conflictos que están teniendo lugar en el mundo. Un último detalle en todo esto, mientras nos seguimos hundiendo en ver cómo hacemos para tratar de llegar a fin de mes y seguimos haciendo tatetí para ver qué impuesto se paga o no, ni siquiera estoy entrando, porque ya lo mencionamos la otra vez, los aumentos siderales de los distintos servicios, tanto los básicos como después otras cosas como internet, cable, servicios de cobertura de salud privada, etcétera. Bueno, algo vos mencionaste que son una locura. Sin embargo, Mastellone, conocemos Mastellone, ¿no? Sí, empresa sí, lechera, la principal de Argentina, precisamente, estuvo presentando balances. Vos sabés que en 2022 habían generado ganancias netas por 4.973 millones de pesos. En 2023, 9.623 millones de pesos, ganancia neta, o sea que casi duplicó. En solo este primer semestre de 2024, Mastellone dejó una ganancia neta de 56.096 millones. Quiere decir que heptuplicó el nivel de ganancias. Ahora eso no se condice con lo que son sus ventas a nivel país, que vienen bajando en picada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Mastellone, como gran parte de otras lecheras y otras industrias, están colocando toda su producción afuera. Pero esto no empezó con Milei. No. Esto ya venía desde el año pasado. Se habían liberado las retenciones a la producción láctea, por ejemplo, y hay otras industrias básicas alimenticias que se había hecho lo mismo. Pero digamos, ¿qué está pasando ahora?
no solo que no hay retenciones, sino que no hay ningún impedimento que le ponga, digamos, cubrir cupos de demanda interna, por lo cual Mastellone básicamente se desentiende de si hay de sus productos o no en los mercados, y lo que hace es colocar afuera. Su principal mercado es Brasil. Entonces esta gente, por un lado, se está llenando de modo millonario de dinero, mientras nosotros, ¿no? Estamos acá viendo las distintas novelas que nos presentan, con las que nos estupidizan, y con la que poco y nada estamos sabiendo de lo que está pasando de fondo en este reviente que viene siendo la gestión de Milei. No sé si fue ayer, pasó un hecho en Constitución, un muchacho saltó el molinete. Sí. La gente lo rescató, lo detuvo la policía, la gente lo rescató, volvió a insistir la policía, sí. Y le sacudieron, Sí. La gente le sacudió a la policía y pudieron rescatar al muchacho y cobraron la policía. Y eso lo vio mucha gente. Sí, y no es casual, porque aparte, a ver, a todos y a todas nos ha pasado que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de subir, no solo para el tren, sino también para el subte, mucha gente saltando por el molinete, porque no, los números no dan, ya no dan. Es una locura que todavía esto se sostenga. Bueno, esto, cuando la cabeza del pueblo empieza a tomar conciencia de todas estas injusticias, empieza a participar, a organizarse, y en los años 60 y 70 había una gran o una importante conciencia de la explotación, de la entrega, etcétera, que una parte del pueblo y de la clase obrera se había organizado revolucionariamente. Una de esas organizaciones, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, tenía una importante estructura militar, y hace 50 años, el 11 y el 12 de agosto de 1974, llevó adelante la toma de 2 cuarteles del ejército oficial, digamos, porque de argentino poco, del ejército legal, digamos. Una en Villa María, la fábrica militar de Villa María, que fue un éxito, amplio éxito, un triunfo del Ejército Revolucionario del Pueblo. Se llevaron todas las armas, combatieron, derrotaron en combate al enemigo. Hubo 2 detenidos por parte del ERP, el mayor Larrabure, que ya hemos hablado acá, y el capitán García. El capitán García quedó herido en el combate. Como el ERP no lo podía atender satisfactoriamente, cuando se retiró lo entregó en un hospital de la ciudad de Córdoba. Lo liberó en un hospital de la ciudad de Córdoba para que sea atendido. Esa era la moral que nosotros teníamos, la moral revolucionaria. Bueno, ese mismo día, el 12, o al otro, no, el 12 de agosto, intentamos tomar el regimiento aerotransportado de Catamarca, lo cual significó una grave derrota del ERP. Pero ¿qué pasó acá? Bueno, hubo no voy a contar todo porque no tenemos mucho tiempo, pero unas escaramuzas, 27 combatientes del ERP quedaron aislados, algunos fueron detenidos en la ciudad de Catamarca, y otros que se iban retirando por la zona de Capilla del Rosario, la zona de campo, se defendieron, mientras tuvieron municiones, se defendieron. Eran 14, y en un momento se quedaron sin municiones, se entregaron. ¿Qué pasó con los 14 combatientes del ERP que se rindieron en Capilla del Rosario? Fueron asesinados los 14 por el ejército oficial, por el ejército de Julio Argentino Roca y de Jorge Rafael Videla. Esta es la moral que quieren defender cuando van a visitar a los militares y marinos que tienen, y policía que están condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Un último detalle, no olvidemos que hubo una sesión el pasado jueves donde se esperaba que se arme alguna comisión para la investigación
de todo esto que está pasando, de la visita que se hicieron a estos miserables genocidas y asesinos, y lamentablemente, entre comillas, hubo una suerte de consenso para que no hubiese quórum, no se pudo hacer la sesión y no se pudo establecer ninguna comisión. En esto estuvieron todos, digo, como para aportar también. Todo el mundo que está en la Cámara de Diputados. ¿Sí? No hubo quórum y no se pudo reunir. No se pudo hacer la sesión. Bueno. Casualmente. ¿Qué cosa, no? No son todos iguales, pero cada vez más parecidos. No andan tan lejos, tristemente.